Buenos días. La finalidad de este video es aclarar un poco más sobre el módulo de revinculación que compartí con ustedes el año pasado para poder completar la materia. Para esto voy a compartirles la pantalla y vamos a ir viendo simultáneamente un PowerPoint. El tema de este año para tercer año es base de datos, es decir, grandes volúmenes de información almacenados con un propósito general, que es tener esta información a mano para poder consultarla rápidamente cuando se la necesita. Acá dice que una base de datos es un almacén y la palabra almacén está entre comillas porque en realidad sabemos que no es eso, pero sí esta analogía permite hacerse una idea de que es un espacio donde se acumula gran cantidad de información, está organizada de manera de poder acceder a ella en forma fácil y rápida. Cada base de datos va a estar compuesta de una o más tablas, y estas tablas van a ser espacios destinados a guardar la información de un elemento en particular de esa base de datos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una base de datos de una biblioteca, una tabla va a ser la información de un elemento, como pueden ser los libros. Otra tabla va a ser la información de otro elemento, como pueden ser los socios de la biblioteca. Una tercera tabla puede ser la información de los empleados y así sucesivamente. Las tablas, a su vez, se organizan en fracción de información. Cuanto más fraccionada esté la información que voy a guardar en esas tablas, más fácilmente voy a poder acceder a ellas. Por ejemplo, no es lo mismo guardar el nombre y el apellido todo junto en un espacio que guardar el apellido por un lado y el nombre por el otro. ¿Por qué? Porque ese fraccionamiento me va a permitir ser más preciso a la hora de buscar esa información. Cada una de esas fracciones de información en la que se guarda los datos se llama campo, ¿sí? Por ejemplo, el campo apellido, el campo nombre, el campo DNI, el campo dirección, el campo número de teléfono. Y la suma de todos los campos para una sola persona, si se trata, por ejemplo, de la tabla socio, o para un solo libro, si se trata de la tabla libros, a eso se denomina registro. En este ejemplo podemos ver en la parte superior los nombres de los campos, el campo código, el campo título, autor, editorial, clase, editorial y fecha de edición. Cada uno de estos es un campo y el conjunto de todos los campos para un elemento de la tabla en particular va a conformar el registro. Armar las bases de datos de esta manera, ¿qué facilidades nos da? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se hace de este modo? Es un modelo que se llama modelo entidad-relación y es como unos consejos básicos para armar una base de datos. Uno podría armarlos de muchas maneras, pero este modelo es el que ha resultado más eficiente para el armado de bases de datos. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite, primero, tener una independencia lógica y física de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada dato está guardado de forma estructurada en un lugar físico y que además ese dato va a figurar una sola vez en la tabla. La idea es que haya, como dice el segundo punto, una redundancia mínima. ¿Qué significa redundancia mínima? Que si el nombre de una persona lo cargué en un lugar de la base de datos, tengo que ver de encontrarlo en ese lugar y no escribirlo otra vez en otra tabla. Si lo cargué una vez ya es suficiente o debería ser suficiente. Después dice acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Cuando una base de datos está bien armada y bien estructurada, lo que nos va a permitir es que muchas personas, desde diferentes terminales de computadora, puedan acceder simultáneamente a esa base de datos, e inclusive desde diferentes lugares del mundo, como cuando se trata de bases de datos de empresas internacionales.
Integridad de los datos. Esto quiere decir que no cualquiera va a poder entrar a la base de datos a modificar un dato, sino que solamente aquellas personas que tengan los permisos especiales para hacer esas modificaciones. Habrá otros que solamente pueden consultar la información y disponer de esa información. Por ejemplo, si tengo, no sé, una base de datos de una empresa de venta de pasajes de colectivo, ¿sí? El empleado que vende los pasajes podrá acceder a la base de datos para ver si hay o no pasajes disponibles en un micro en particular, pero no va a poder determinar qué micro va a salir y a qué hora. Eso lo determinan otras personas en otro lugar. Él solo puede ver la información. Finalmente dice consultas complejas optimizadas. Y esta es la finalidad de la base de datos. ¿Para qué se crea un espacio físico y lógico y se guarda toda esa información? ¿Por qué? Porque el volumen de información es tan grande y hay tantas personas que tienen que acceder a esa información que es imposible tenerlo en la memoria de nadie. Pero entonces, para guardar toda esa información se crean las bases de datos para luego poder acceder a esa información y hacer una consulta sobre la información, sobre una parte en particular, en un momento determinado, y que esa consulta sea rápida y efectiva, o sea que yo pueda tener el resultado prácticamente, hablando de computadoras, al instante de lo que estoy necesitando saber. Ejemplos de base de datos: vía telefónica, las bibliotecas públicas, los registros de cualquier tipo de transacción que se hagan entre personas, el historial médico, etc. A eso nos referimos cuando hablamos de base de datos. La primera actividad del módulo que tienen que resolver pide que mencionen 3 ejemplos de base de datos. No que lo desarrollen ni que digan qué tablas tienen, nada, que las mencionen nomás como yo mencioné en el punto anterior, ¿sí? La base de datos biblioteca, la base de datos registro de transacciones, etc. Ustedes van a hacer lo mismo con unas bases de datos obviamente distintas a las que yo mencioné y distintas entre ustedes. Hace un ratito les mencioné el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es un modelo que aconseja armar las bases de datos de determinada manera, ¿sí? No es que sea el único, pero es el que ha mostrado ser el más eficiente. ¿Qué es una entidad? Cada uno de los elementos sobre los que se quiere relevar información. A eso se denomina entidad. Por ejemplo, si volvemos a esta base de datos que estábamos hablando recién de la biblioteca, un cliente sería una entidad, un libro sería una entidad, una editorial sería una entidad, un empleado sería una entidad, un retiro de libros sería una entidad, ¿sí? Cada una de esas entidades en forma individual se agrupan en conjuntos. Por ejemplo, si yo tengo entidades como los socios de la biblioteca, de los cuales para todos ellos quiero saber la misma información, el apellido, el nombre, la dirección, el teléfono, el email, etc. A todas esas entidades las agrupo en una tabla. El conjunto de las entidades va a formar, por ejemplo, o la tabla clientes, o la tabla socios, o la tabla libros, etc. Ahora bien, una vez que yo tengo esas entidades creadas dentro de la misma base de datos, tengo que ver de conectarlas de alguna manera para, cuando voy a hacer una consulta, poder sacar la información de una entidad y de otra, ¿sí? De diferentes tablas, poder sacar información y juntarla para mostrar un resultado con toda la información solicitada. Acá, por ejemplo, tengo la tabla libros y dentro de la tabla libros tengo un código. El código me va a servir para identificar unívocamente cada uno de los libros, cada uno de los clientes, cada uno. Siempre tiene que figurar el código. ¿Por qué? Porque el código va a ser un número único y a medida que yo voy cargando nuevos registros en esa tabla, voy sumando un número más. Fíjense que acá tengo 101, 102, 103, 104, etc. No importa que sean consecutivos, lo que sí importa es que sean diferentes, que cada entidad tenga su propio número. Entonces, ese número me va a servir para conectar esta tabla con otras tablas.
¿Y por qué digo un número y no el título del libro? Porque los títulos se pueden repetir, lo mismo que los autores o la clase. Todos esos datos se pueden repetir. Lo mismo sucede con las personas. Si yo cargo información de personas, el nombre de las personas se puede repetir, pero no su DNI, por ejemplo. Eso sería un buen código para personas, el DNI, o directamente le asigno un número, pero cada persona tiene que tener su propio número y ese número no se repite.